en Iberoamérica de una manera maravillosa, y el Señor nos quiso llevar en el año 97, después de ejercer la presidencia de Comiván por 7 años y medio, nos llevó a Rusia. Y yo quiero brevemente compartir con ustedes un poco de testimonio, hermanos, si podemos poner las diapositivas. Y el Señor nos dio, bueno, me desafió a mí. Yo pasé 12 años y medio en América Latina y tuve el privilegio de conocer en ese tiempo a la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico y en Perú, participar en algunas de las iglesias que fui invitado para predicar en ocasiones que tenían encuentros de misiones, y desde entonces he tenido una relación muy especial con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Perú. De hecho, quiero confesarles, a veces tengo que pedirle disculpas al líder de mi denominación en Perú, porque no he predicado ni siquiera una vez en una iglesia de Dios en Perú. He predicado en unas 15 congregaciones de Lima, así que es muy interesante eso. Y una cosa más antes de que los hermanos puedan poner esta diapositiva. Yo tengo unas raíces, diría yo que me pego más, hermanos. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Raíces que están muy ligadas a el instituto que se llamaba en aquel tiempo el NIAC en Nueva York. Los 2 misioneros que vinieron a mi país para plantar lo que ahora se llama la Iglesia de Dios en Guatemala fueron graduados del NIAC en Nueva York en 1907, cuando había un movimiento muy especial, un avivamiento que se regó desde California hasta Nueva York. Y estos 2 misioneros, un joven de 18 años y otro de 19 años, graduados de la Alianza Cristiana y Misionera, con una teología wesleyana impregnada por el pensamiento de A.B. Simpson, llegaron a mi país. Y uno de ellos fue el discipulador de mi padre, que fue un pionero de la Iglesia de Dios en Guatemala, y yo prácticamente fui una tercera generación en esa línea de ministerio. Y es un honor para mí estar en un contexto como este y compartir muchos elementos que en la teología wesleyana podemos compartir en común, entender muchos de los aspectos que tienen que ver con la vida de esta gran iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Lo que ustedes ven ahí, no sé si estamos listos, hermanos, allá si pueden poner las diapositivas, porque no quiero gastar mucho tiempo en eso. Los hermanos me pidieron que de alguna manera compartiera con ustedes un testimonio el último día, pero lo voy a fraccionar para ir dando algunas ideas de lo que el Señor nos ha permitido hacer. En 1997, mi esposa y yo fuimos desafiados por el Señor para ir a Rusia a trabajar como misioneros. Ahí estamos con mi esposa Alma en la Plaza Roja. Fue un reto muy grande, la realidad fue un reto muy grande. Salimos de Acapulco, México, el centro de convenciones. Yo era el presidente de Comiván y ahí era una persona muy conocida, muy popular. A ver, hermanos, ¿me tengo que pegar más o estoy bien? Está bien ahí, ¿verdad? Muy bien. Y entonces salimos de ahí y en el día 12 de noviembre llegamos a Moscú. La tarea que nos encomendaron fue fundar un seminario teológico para la denominación, y vamos a trabajar, si ponen la siguiente, en esta región geográfica. Nos ubicamos en Moscú. A ver, podemos ponerla. Gracias, hermanos, ahí está. Si ustedes ven, están los 15 países que formaban la ex Unión Soviética. Ahora hay 3 países, los que están en Estonia, Lituania y Letonia, que no forman parte de lo que se llama la Comunidad de Países Independientes. Así que, pero mi trabajo tuvo que ver con estas 15 naciones. El Señor nos dio el privilegio de llegar a Rusia, enfrentar el choque cultural, tratar de aprender el idioma ruso, que es un idioma muy interesante. Uno cuando saluda en una iglesia rusa dice de esta manera: Daragia bratia y siostre, ya privies buyubas, vaima nasha Господа Jesúsa Krista. Estoy seguro que lo último que entendieron, ¿verdad? Dice: queridos hermanos y hermanas, les saludan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la edad de 45 años salir de misionero, con 3 hijas adolescentes entrando a la universidad, enfrentar el choque cultural y el síndrome del nido vacío en una ciudad
donde las temperaturas son muy frías y la cultura es muy fría. Fue un reto y un desafío, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. En 3 meses empezamos el seminario. Se habían echado algunas bases, habían contactos, y empezamos con 26 estudiantes, 12 rusos, 12 ucranianos y 2 armenios. Y fue un verdadero desafío para mi esposa y para mí el poder gestionar esto. Gracias a Dios empezamos muy bien. El edificio que compramos de parte de la iglesia para establecer el seminario se quedó pequeño, y yo solicité al departamento de misiones que nos autorizaran comprar otro edificio. Yo quiero mostrarles el siguiente, si pueden ver. El Señor nos dio la bendición de adquirir un edificio en la ciudad de Moscú, y yo quiero mostrar esto, hermanos, solamente para decirles varias cosas. Primero, es importante que nosotros creamos que los latinos tenemos la capacidad de funcionar en contextos totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados. Cuando a veces pensamos en misiones, pensamos en hacer misiones de ir a Perú, o ir a Bolivia, o ir a la Amazonía. Excelente, ese es el tipo de misiones que hemos estado haciendo y hemos llegado a hacer. Pero cuando el Señor nos desafía a entrar en una cultura que es totalmente diferente, a veces tenemos temor. Y Dios nos ha dado, hermanos, imagínense usted, a una persona como yo, guatemalteco, ir a Moscú, donde la gente es totalmente diferente a mí, habla un idioma distinto, tiene una cultura, y tratar de gestionar la construcción de un edificio en la ciudad de Moscú. Yo soy arquitecto de profesión. Y aprendí una cosa que es una bendición cuando Dios lo llama a uno y le da una profesión que la puede utilizar uno en el campo. Pues le voy a decir una cosa, hermanos. Dios se glorificó a través de una serie de milagros. Yo quiero que vean la siguiente. Lo que el Señor nos dio en la ciudad de Moscú es un testimonio para gloria del Señor. Realmente, hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios, y yo diría, cuando creemos que para Él no hay nada imposible, Dios puede hacer cosas especiales. Ese edificio, gracias, hermano. Ese edificio que ustedes ven ahí, hermanos, yo lo llamo un monumento a la gloria de Dios, porque realmente pasar por 24 comités en el gobierno ruso, lidiar con la mafia de la construcción rusa. El hombre que construyó esto, yo hice el diseño arquitectónico, la planta básica, pero un ingeniero ruso judío de 2 metros de alto. Era un Goliat, hermano. Entonces, si usted quiere imaginarse la figura de David y Goliat, imagínesela así. Hermano, tenía una cara tan grande que a veces cuando discutíamos, porque discutíamos, no era cara a cara, sino de otra manera, ¿verdad? Porque, hermanos, fue una experiencia interesantísima. Pero ¿sabe usted una cosa, hermano, que yo aprendí? Cuando Dios está en algo, cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, cuando estamos en el Cairós de Dios y cuando le creemos a Dios, no hay nada imposible para Dios. Ese edificio que ustedes ven ahí, hermanos, si lo ponen una vez más, hermanos, un líder bautista vino a visitarnos y me dice, hermano, tú puedes regresarte a tu país si quieres. Me dice, ¿sabes por qué? Porque lo que has hecho, has establecido un precedente histórico. Este edificio, me dijo, es el primer edificio que alguna vez se construya en Rusia para los evangélicos con permiso del gobierno. Y dije, gracias a Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque es posible que nosotros los latinos podamos funcionar como misioneros en cualquier campo del mundo. Cuando tenemos el llamado de Dios, cuando Dios está con nosotros. Y yo quiero que vea esto siguiente, hermano, porque para mí esto es más importante todavía. Cuando yo fui a Rusia, Dios me dio a mí la tarea de discipular a unas 80 personas. Sí, hermano. Gracias. Hermanos, lo que ustedes ven en esta siguiente fotografía, para mí es más significativo todavía. ¿Sabe por qué? Al lado derecho de mí está Sergei Mikhailovich Dimitrusenko. Sergio, es más fácil para llamarlo, ¿verdad? Sergio es un ucraniano que a los 20 años se trasladó a Moscú, preparado por el Partido Comunista para ser un traductor, abogado, historiador, un hombre con una gran cultura. Lo conocí porque él estaba en una venta de boletos y se hizo mi amigo. Lo hice mi traductor
predicamos por año y medio. Y usted me dirá, hermano, pero eso no es ortodoxo. Bueno, Jesús hizo muchas cosas no ortodoxas. Y entonces, ¿sabe usted? La primera vez que Él me tradujo, siendo un ateo y comunista, 8 personas se convirtieron a Cristo. Y usted dirá, ¿cómo, hermano? Yo no sé, hermano. Pero la palabra tiene poder, y aunque salga de los labios de un ateo comunista, está confesando la palabra. Al año y medio, Sergio se convirtió a Jesucristo y llegó a ser el rector del seminario. Y usted dice, pero hermano, ¿cómo? Hermano, en el campo, cuando establecemos situaciones como esta, donde usted ve el muchacho alto que está directamente sobre mí, yo estoy en el centro, al lado izquierdo está Olga, que era la decana académica. Hermano, ese muchacho tenía 2 años de haberse convertido, era drogadicto. Su esposa lo ganó para Cristo y ahora estaban estudiando en el seminario. Y alguien dirá, hermano, pero con 2 años no se puede meter a una persona al seminario. En un contexto como el que estábamos viviendo, hermano, los pastores generalmente tenían 3 o 4 años de haberse convertido. Y fue una experiencia de discipulado de primera línea. Ese muchacho ahora pastorea una iglesia de 200, 300 miembros en Crimea, en la parte que está entre el mar de Azores y el mar Negro. Y son gente que cuando me llaman, a veces nos encontramos en la internet, en Skype. Y un día, la primera vez vi ahí, decía Kerch Terkev, iglesia de Kerch. Y entonces me estaban llamando y contesté, yo sabía que era alguien que conocía. Y aparece Dima. Y Dima le llama a su esposa y le dice de esta manera, Galia, este nash presidente. Dice, Galia, aquí está nuestro presidente. Hermano, yo tengo 6 años de haber salido de allá. Para ellos, yo sigo siendo su presidente. ¿Se imagina usted la relación de discipulado que surge en eso? Si usted ve la siguiente fotografía, hermanos, esta fue la segunda promoción. Yo quiero que vean, gracias hermanos, muy amables, al joven que yo tengo marcado ahí, porque este fue el tercer grupo, la tercera promoción. Pero yo tuve el privilegio, hermanos, y lo puse ahí a propósito, porque esa foto no fue casual. Eliel Islas es un chileno que tiene ahora casi 20 años de estar en Rusia. Habla perfectamente el ruso. Vino a nuestro seminario y ojo, Alianza Cristiana y Misionera, y esto lo digo con mucho propósito, vino a un seminario clásico pentecostal. Qué peligroso, ¿verdad? Bueno, vino a estudiar porque me dice, Rudy, yo he aprendido ruso, pero no he aprendido el ruso teológico. Y yo quiero estudiar con los estudiantes rusos y aprender la jerga teológica. Estuvo un semestre con nosotros. Hermanos, ustedes como Alianza Cristiana y Misionera pueden estar orgullosos de ese misionero, de Eliel Islas, de primera calidad, hermano. Muchacho soltero. Yo siempre he querido conectarlo con alguien para que se case, pero él tiene el llamado paulino, parece, ¿verdad? Hermano, pero le digo una joya de misionero. Vivió con los muchachos ahí. No hubo ninguna diferencia entre los estudiantes y él. Era uno de los nuestros, un gran amigo. Él se trasladó de Volgograd a Moscú por el trabajo que está haciendo. Yo quiero felicitar a hermano Eladio y a la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en Chile por enviar gente tan buena como esa, porque el trabajo que ha hecho ha impactado no solamente a una ciudad, sino a varias ciudades en Rusia. Hermano, los latinos podemos hacer mucho. Si el Señor nos envía y nosotros somos llamados por el Señor a aprender un idioma, a hacer muchas cosas, es posible. Yo quiero terminar esta parte testimonial aquí y mañana yo voy a continuar con esto. Pero solo quiero dejarles esto, hermanos. El día de hoy, ese seminario que ustedes ven ahí, fíjese esto. Si yo quisiera ir hoy, no me darían una visa de 1 año como me la daban antes. Ahora es muy difícil, hay que hacer muchas cosas para estar ahí. El edificio que ustedes vieron costó $1.6 millones. Hoy día, por lo menos cuesta $8 millones. En el Kairos de Dios, en el momento de Dios, lo hacemos. Misiones es algo que nos desafía en un tiempo como esto a hacerlo cuando el Señor dice que tenemos que hacerlo. El tema que a mí me han asignado es las misiones no es una opción. Ustedes tienen ahí, van a tener un bosquejo de esto. Pero yo quiero empezar citando al profeta Jeremías en el capítulo 6 y el versículo 16. Cuando estaba pensando, hermanos, cómo compartir con ustedes, vino a mi mente este pasaje. Paraos en los caminos
y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Cuando estamos en el contexto del siglo XXI, donde tener una visión y tener una misión es una muestra de estar al día. Ninguna iglesia, ninguna organización el día de hoy se mueve sin una visión clara y sin una misión clara. La visión nos ubica en donde idealmente queremos estar y declaramos lo que queremos ser. La misión nos ubica en lo que vamos a hacer y la expresión, diríamos, concreta de la visión es la misión. Hablar de regresar y hablar de mirar por las sendas antiguas pareciera retrógrado. Pero yo tengo un propósito y por alguna razón el Espíritu Santo me llevó a esto. Hay ocasiones cuando nosotros necesitamos revisar de nuevo las Escrituras y revisar la historia, porque encontraremos que lo que estamos haciendo el día de hoy posiblemente es sencillamente hacer un eco a algo que esta iglesia, cuando nació, tenía metido en su ADN y en las venas totalmente. Entonces, el propósito mío al traer este pasaje es hacernos pensar, hablar de algo que ha sido parte de las Escrituras. Desde que se escribieron del Génesis al Apocalipsis, se habla de misiones, y hablar de algo que históricamente es parte de ustedes. Por supuesto, el día de hoy está en boga hablar de misiones y pareciera que hablar de misiones es algo que es la moda, pero yo no quiero verlo desde esa perspectiva. Yo quiero que examinemos las Escrituras y yo voy a hacer un recorrido panorámico de las bases escriturales. En la primera ponencia yo me deleité escuchando el enfoque de Darrell sobre el reino de los cielos y cómo necesitamos escuchar eso. Pero uno de los problemas que tenemos nosotros cuando pensamos en misiones, en misión, es que tenemos la tendencia a sectorizar o dicotomizar o tricotomizar o hacer de 4 partes la misión de la iglesia y nos enfocamos solo en un elemento. Lo que escuchamos en la ponencia anterior es definitivamente fundamental para las iglesias en América Latina. En mi país, en Guatemala, y digo esto solo para reforzar lo que escuchamos, en Guatemala tenemos casi un 35, un 40% de evangélicos. Mega iglesias impresionantes que están construyendo templos de más de $20 millones. Pero la violencia y la corrupción tiene plagada a la sociedad. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué está haciendo la iglesia para cambiar eso? Y hermanos, lo que hemos escuchado en la primera ponencia, yo digo, amén, amén, amén y amén. Pero no podemos meter la misión solamente en un aspecto que nos llevaría a sencillamente pensar, este lugar es donde Dios nos ha puesto y aquí vamos a expresar la misión. Miremos lo que las Escrituras dicen. El mensaje del Antiguo Testamento. Vamos a empezar a hablar de eso. Misiones no es una opción porque las Escrituras claramente lo presentan en el Antiguo Testamento. Hay mucha base bíblica en el Antiguo Testamento para hablar de misiones. Pero yo empiezo con lo más simple. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Promesa número 1. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Y luego viene un mandato en el verso 2 de Génesis. No es una opción. Dice, y serás bendición. ¿Oyó eso, hermano? Es un mandato, es un imperativo. La forma como está escrita ahí es un imperativo. Yo te voy a hacer grande, voy a engrandecer tu prole. Dios lo hizo. Te voy a bendecir. Génesis 13 dice que Abraham era riquísimo en oro, en plata y en ganado, y tenía 318 que podían tomar espada en su hacienda. Y lo tercero, hermano, engrandecer el nombre de Abraham. ¿Sabe una cosa? Hace unos 15 años atrás, la revista Time, todavía en el siglo XX, publicó en una portada principal el rostro de Abraham hecho por un pintor. Y decía, Abraham, padre de 3 religiones. Decía, islamismo, cristianismo y judaísmo. Y decía, qué increíble la fidelidad de Dios. Que más de 4,000, casi 4,000 años después, en la revista Time,
donde solo salen las celebridades, está el rostro de Abraham. Yo decía, Dios es un Dios fiel. Y Dios le dice, yo voy a hacer esto, pero tú tienes que ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 3 de Génesis 2. Hermano, es un mandato. Dios llamó a Abraham, lo bendijo, pero él tenía que ser bendición. El principio bíblico que sale de eso es, somos bendecidos para bendecir. Nadie aquí podría decir que no es fruto del trabajo de misioneros norteamericanos o europeos que vinieron a nuestras tierras a traer el evangelio. Nosotros somos fruto de la obra misionera y yo estoy agradecido por esos 2 misioneros que se graduaron del Instituto Nyack en Nueva York, de la Alianza Cristiana y Misionera, y trajeron una doctrina que llenó el corazón de mi padre, y mi padre me lo transmitió a mí, y yo soy fruto del trabajo de misioneros. Yo estoy agradecido y Dios me ha bendecido a mí al haber nacido en un hogar pastoral. A la edad de 4 años, hace 54 años, entregué mi corazón a Jesucristo y estoy agradecido. No puedo retener eso. Ahora, hay otro aspecto, el segundo aspecto. Israel, como un pueblo que fue escogido por Dios, en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, tiene un momento apoteósico. Se está inaugurando el templo de Salomón, una obra arquitectónica de primera. En el versículo 54 del capítulo 8 de Primero de Reyes, usted puede leerlo después, dice que Salomón se puso en pie, alzó los ojos y empieza a bendecir al Señor porque ha sido fiel, porque ha cumplido su promesa, porque no ha olvidado al pueblo de Dios, porque ha oído la oración del pueblo y ahora le está dando este gran templo. Y en el versículo 60 hay algo interesantísimo insertado exactamente ahí. El propósito de todo eso. ¿Sabe qué dice el verso 60? Del capítulo 8 de Primero de Reyes, si tiene su Biblia, y dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. El verso 60 y 61. Interesante, hermano. En la dedicación del templo de Salomón, donde se cerraba el círculo de una nación que primero, siendo esclava, han sido liberados y se les da una constitución, la ley de Moisés. Tenían ahora a un rey, se habían vuelto una monarquía, o sea, tenían ley, tenían monarquía y tenían territorio, y lo único que les faltaba era un símbolo religioso que representara al Dios al cual ellos servían. Y ahora, cuando todo eso ha sido dado por Dios, Salomón declara que el fin de todo era que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Note usted, la misión de la iglesia no es otra más que declarar que hay un solo Dios y que no hay otro, y que aparte de ese Dios nadie puede salvar, porque solamente el Dios de Israel es el único que puede salvar. En un mundo secularizado como el que vivimos ahora, donde los valores absolutos se niegan, la iglesia tiene que seguir pregonando que solo hay un Dios y que su Hijo Jesucristo es el único que puede salvar. Y aunque la iglesia tenga la tendencia a secularizarse, nosotros tenemos que seguir declarando que hay un solo Dios. Luego, hay otro pasaje, el Salmo 67 y el Salmo 96. No los podemos leer todos, pero a mí me gusta, no soy bueno para memorizar, pero estos pasajes se me meten en el corazón. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Salmo 67, versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tus caminos, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Ve usted el sentido cósmico del salmista. Y en el Salmo 96, un salmo también que tiene un enfoque similar, donde el salmista está pensando en cantarle a Dios. Dice: cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Tiemblen todos, dice, temibles sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Hermanos, lo que encontramos aquí es en el Antiguo Testamento esa cosmovisión
el reino de Dios, extender el conocimiento de un Dios que es único. Es el Dios que ha descendido de ser el Dios que estaba trascendente, que se ha hecho inmanente cuando vino y descendió para liberar a su pueblo Israel. Israel fue liberado de la esclavitud para que las naciones de la tierra conocieran que Dios era el Dios verdadero. Usted y yo hemos sido liberados del pecado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia tiene esa tarea. En el capítulo 43 de Isaías, llegando a un aspecto un poco más profundo en el aspecto de la unicidad de Dios, la soberanía de Dios. Mire lo que el profeta Isaías está mencionando en el capítulo 43 de Isaías, los versículos 10, 11, 12 y 13. Vosotros sois mis testigos, dice el verso 10. Dice Jehová, ¿oyó eso? Vosotros sois mis testigos. Se está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Interesante notar esto en el libro de Isaías. Pueblo de Israel, ustedes son mis testigos. Hermanos, a veces cuando hablamos de la gran comisión pensamos solamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, el propósito del pueblo de Dios era ser testigos del único y poderoso y sabio Dios, el que era declarado el único y que aparte de él no había otro que pudiera salvar como él salvaba. El propósito final de la misión de la iglesia es traer adoración al único Dios verdadero. Nosotros lo que hacemos es traer personas que un día estarán de rodillas ante el Dios Todopoderoso, exaltando al Cordero que fue inmolado, porque nos redimió de toda tribu, de toda raza y de toda lengua para adorar al Dios único y verdadero. Hermano, eso es algo muy importante. Y en el capítulo 42 y el 49 de Isaías es interesante ver en el versículo 6 lo que el Señor le dice proféticamente al siervo de Jehová. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El concepto de naciones empieza a aparecer aquí. Yo creo que de alguna manera es importante resaltar el aspecto de que el concepto de naciones bíblicamente no necesariamente se refiere a una definición geopolítica, sino se refiere al concepto de etnes. Que las naciones conozcan de Dios es que los grupos étnicos conozcan de Dios. Cuando hablamos del Ecuador, podríamos decir que si la población ladino, descendiente o mestiza, descendiente de españoles, conociera a Cristo, ya la nación conocería a Cristo. Pero eso no sería verdadero. Algunos dieron su vida en esta nación para que los quichuas también conocieran de Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario por ellos. Eso es alcanzar a las naciones. Ecuador no es una nación. Ecuador tiene varias naciones. Yo vivo en un país, Guatemala, nací, donde hay 23 naciones además de la nación ladina. La raza maya en mi país tiene 23 idiomas y 43 dialectos. Las etnias son las naciones por las cuales el Cordero de Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Y la tarea de la iglesia no estará completa mientras no cumplamos lo que el capítulo 49 y verso 6 de Isaías dice de nuevo. Si ustedes notan ahí, en el versículo 6 del capítulo 49 de Isaías, es muy interesante. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar la tribu de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es obvio, hermanos, que el Antiguo Testamento hacía a Israel el testigo de Dios. La esclavitud de Israel y el descalabro de la nación de Israel se debió al fallo de ser los testigos de Jehová.
los verdaderos testigos del Dios Todopoderoso. Cuando venimos al Nuevo Testamento, hermano, tiempo falta, pero yo voy a hacer con ustedes de nuevo un vuelo de pájaros sobre el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de anunciar como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, proclamar el mensaje de Dios, que Jesucristo es el único Salvador y Redentor de la raza humana. Hay muchas cosas que los gobiernos del mundo pueden hacer mejor que la iglesia. Servicios sociales, hay muchas cosas más que podríamos decir, en las cuales educación, por ejemplo, hemos estado muy cortos. La Iglesia Católica ha sido un ejemplo para nosotros en el aspecto de educación. Tiene una misión educativa en el mundo impresionante. Hermanos, nosotros nos hemos quedado cortos, aunque gracias a Dios hay buenos ejemplos de universidades evangélicas que han logrado impactar al mundo de muchas maneras. Pero hay muchos que pueden hacer, pero hay algo que es único de la iglesia y es la proclamación del evangelio. Nadie más lo puede hacer. Pero yo quiero examinar con ustedes brevemente la Gran Comisión. Veámoslo desde esta perspectiva. Empezando con el Evangelio de Juan, el capítulo 20, los versos 21 y 23. De alguna manera alguien dijo que cronológicamente Juan 20, 21 y 23 es la primera vez que Cristo se enfrenta a sus discípulos en un contexto diferente a los otros evangelios, aunque todos creemos que es el mismo pasaje que se dice de diferentes maneras. Estudios muestran que puede haber una correlación cronológica y los que estudian esto dicen posiblemente la primera vez cuando el Señor está frente a sus discípulos y le da la gran comisión es la versión que Juan nos presenta, aunque sería la última cronológicamente en términos del tiempo en que fue presentado a la iglesia. Pero aquí el Señor Jesucristo se aparece ante los discípulos y les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y soplando les dice: recibid el Espíritu. A quien remitiere los pecados les serán remitidos, y a quien retuviere los pecados les serán retenidos. ¿Qué encontramos aquí? Yo encuentro, hermano, en esto el desafío que es fundamental y que Juan Stott decía: si alguna versión de la Gran Comisión nos desafía más, es esta. Porque aquí lo que estamos encontrando es, el Señor dice: como yo fui enviado y tomé forma de hombre y me encarné, de esa misma manera ustedes tienen que ir y encarnarse en las culturas a donde Dios les envía. Yo encuentro, hermanos, que el reto más grande de la obra misionera es hacer un trabajo que no construye, como decía Darrell en su presentación, un complejo habitacional rodeado por murallas donde nosotros nos metemos y estamos ahí. No construye guetos misioneros, sino viene y se filtra. Jesús se hizo un bebé, nació como un ser humano en la pobreza. Vivió la cultura judía, se hizo culturalmente un judío. No era un rubio de ojos azules como Mel Gibson nos lo presentó, tremendo autor. Hermano, era un palestino, si usted me lo permite. Era un quemado por el sol de la tierra donde él vivió. Era un hombre que vivía con el pueblo, un carpintero de Nazaret. A los 30 años el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado, es bautizado, es tentado y aparece en su ministerio público. La gente decía: ¿no es este José, el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos con nosotros? Era un hombre del pueblo, pero nos impactó con su mensaje y con su estrategia de transformar al mundo con un evangelio que no solamente traía una religión. Él pudo haber formado una mega iglesia, pero no la formó. Él se encarnó en la cultura. Cuando habló, las enseñanzas de Jesús están impregnadas del lenguaje del pueblo. Usó imágenes y figuras y parábolas que el pueblo conocía. ¿No es eso un mensaje para nosotros, la contextualización del evangelio? Yo quiero decir algo aquí que es importante. Por un tiempo se nos criticó en el movimiento misionero como un movimiento que solamente hablábamos de proclamación y no teníamos un enfoque integral. La historia del movimiento misionero iberoamericano ha probado que los críticos estaban totalmente equivocados, porque la mayoría de misioneros que han estado penetrando a pueblos que son cerrados a la evangelización es a través de trabajo social. Ingenieros que van a abrir pozos en las regiones del norte de África.
mujeres. Conozco a una brasileña que recibió el premio de un país del norte de África por la ONG que dirige. Una brasileña que habla español, habla inglés, habla portugués, su primera lengua, habla francés perfectamente y habla árabe de la región. Hermano, la contextualización del Evangelio es algo que el movimiento iberoamericano está realizando y yo doy gracias a Dios por ello. El segundo elemento de la Gran Comisión, Lucas 24 del 44 al 49, el mensaje que se tenía que proclamar. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y el Señor les dice, y ustedes son testigos de eso. La Gran Comisión en la versión de Lucas nos da el contenido del mensaje. ¿Qué es lo que vamos a predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Hermano, la iglesia tiene que seguir predicando a Cristo y a este crucificado. Nuestro mensaje tiene que seguir siendo cristocéntrico. Aunque esté adaptado al siglo XXI, el mensaje de la cruz tiene que seguir siendo el mensaje. La tercera mención de la Gran Comisión, ir por todo el mundo, la extensión geográfica. Me gustó muchísimo la forma como Darrell presentó estos aspectos de la Gran Comisión. Pero lo que encuentro yo aquí, hermano, es todo el mundo. El llamado de la iglesia, del pueblo de Dios, no está restringido solamente a un país, a una nación, sino nuestro llamado es al mundo. A mí me llama la atención cuando el Señor Jesucristo dio estos mandatos, que le dio el mandato a gente, si usamos las categorías que se usaban en el tiempo de la Guerra Fría, tercermundista, oprimidos por los romanos, pobres galileos, pescadores de Nazaret, que nadie daba $1 por ellos. Y el Señor los escogió a ellos y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, prediquen a toda criatura. Hermano, es un mandato que nosotros tenemos vivo el día de hoy. La cuarta mención de la Gran Comisión es la tarea que tenemos que hacer. No solamente es predicar, sino hacer discípulos. Déjenme hablar un poquito de esto. Ir y hacer discípulos y hacerlo en todas las naciones. Yo creo que el día de hoy el media, la televisión, los satélites, la internet, están haciendo posible que nosotros alcancemos al mundo con el Evangelio. Pero nada sustituirá a esa presencia encarnacional donde yo me hago presente y me encarno en una cultura y puedo transmitir el mensaje a través de mi vida y mi testimonio, el Evangelio de Jesucristo. Hermano, tenemos que guardarnos el día de hoy. La tecnología nos tiene embotados y a veces entusiasmados pensando que es posible. Yo he oído estrategas que dicen, es posible el día de hoy que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio a través del satélite. Cierto, pero la tarea no es solo eso. Se necesitarán hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio para llegar y vivir entre las culturas que necesitan ser discipuladas. Finalmente, la quinta mención de la Gran Comisión, el poder y la estrategia de la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo uso aquí la Nueva Versión Internacional, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos elementos aquí. Uno, el poder para servir en la misión. Hermano, el tema que se ha discutido tanto aún antes de Azusa Street en 1906, en el siglo XIX, se hablaba de bautismo de poder en iglesias como las que originaron la Alianza Cristiana y Misionera. Los movimientos de santidad hablaban de un bautismo de poder y todo el lenguaje que dio origen al movimiento clásico pentecostal se gestó en los movimientos de santidad, en la iglesia nazarena, en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera y en muchos otros de los movimientos de la santidad. El tema era el poder para predicar. Y ustedes saben las grandes campañas evangelísticas y de sanidad divina que se hacían. Carlos Finney y los grandes predicadores como A.B. Simpson en Nueva York, en el Tabernáculo y cuantas otras cosas más, eran gente que hablaba de poder. ¿Poder para qué? Para diferenciarme de mis hermanos y yo llamarme a alguien que yo tengo poder y tú no tienes poder. No era eso precisamente la intención del Espíritu Santo cuando vino el día de Pentecostés.
El día de Pentecostés técnicamente se reconoce como el día cuando la iglesia fue inaugurada, y fue inaugurada con poder. Y no hay un día más misionero que ese. El ruido no vino para hacer a los pentecostales ruidosos, sino vino para atraer a las masas que estaban presentes en Jerusalén. Las lenguas de fuego que se veían era para mostrar que Dios estaba trayendo oportunidad y juicio a aquel pueblo que estaba presente. Las lenguas que se hablaron, se le llama a ese fenómeno kenolalia, que es hablar en otro idioma que no ha sido aprendido por medios seculares. ¿Y qué pasó? 15 nacionalidades por lo menos, se pueden contar hasta 17 dependiendo cómo uno lo divida, oyeron las maravillas de Dios en su propio idioma. Hermano, la iglesia nació misionera. Si la iglesia no es misionera, no tiene el derecho a llamarse iglesia, así sea la más grande, la más poderosa y tenga las finanzas. Cuando la iglesia deja de ser misionera, la iglesia perdió su ADN, porque la iglesia nació el día de Pentecostés, y no nació ni pentecostal, ni bautista, ni presbiteriana, ni alianza cristiana y misionera. Nació la iglesia de Jesucristo y nació misionera. La gran comisión. Ahora, pasemos un poco a Pablo. Pablo es mi favorito en esto, hermanos. El desafío paulino de predicar el evangelio a los no alcanzados. Yo voy a decir algo aquí con mucho cuidado, pero cuando termine esta sección, yo le agregaría un punto negro más a una declaración de misión que hay acá, y yo pagaría para que se pusieran esas letras en esa declaración de misión. Pero después hablo de eso. Lo voy a explicar después. El desafío de Pablo. Pablo era un apasionado por las misiones. Él en Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 14, dice esto: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En cuanto a mí, dice el verso 15, yo estoy pronto a anunciaros el evangelio a vosotros que también estáis en Roma. Y el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Jesucristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermano querido, el poder del evangelio. Pablo decía, el evangelio es una deuda que no puede ser pagada. En Romanos capítulo 8, Pablo dijo esto: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es una deuda que nunca podremos pagar. En una ocasión yo predicaba sobre Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Hermano, lo que Dios hizo por mí es tal que me impele a tener una deuda como la que Pablo tenía. Él decía, yo soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. En otras palabras, para Pablo, el predicar el evangelio era una deuda que él tenía que pagar. Un segundo aspecto, la declaración de misión de Pablo. Yo lo llamo así. Busca ahí en Romanos, en el capítulo 15. El apóstol San Pablo en el versículo 20 nos da su declaración de misión. Voy a leer del 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que digo o en lo que a Dios se refiere. Verso 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Mire, hermano, a mí me impacta tremendamente esta declaración de Pablo. ¿Sabe por qué? Se le acabó el territorio a Pablo. A pie, a lomo de mula, en barco, se agotó el territorio para él. Qué vergüenza para nosotros el día de hoy. Tenemos fax ya es obsoleto, tenemos computadoras, ahora tenemos el iPad, tenemos Skype, Facebook, Twitter, tenemos muchas herramientas, hermano. El satélite lo tiene todo. Yo digo que si Pablo vendría aquí, diría: criminales, teniendo lo que tienen, hay gente todavía que no ha predicado el evangelio de Jesucristo. Hermano, qué vergüenza. Yo digo, Dios mío, dame la pasión de Pablo. Mire, se le acabó el territorio. Y oiga esto: y de esta manera me esforcé a predicar
el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí hay una declaración, hermano, que yo puedo pasar con ustedes un mes elaborando en esto, pero lo digo solo sencillo. ¿Será que ya todos, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, conocían de Cristo? ¿Que toda esa región se había convertido? La respuesta es no. Pero ¿sabe cuál era la visión de Pablo? Una vez Pablo establecía iglesias y establecía ancianos. Él decía, aquí hay una iglesia que se puede reproducir y que puede crecer, y una iglesia que puede llevar el evangelio a otros lugares. Yo tengo que ir a aquellos que no han sido alcanzados, porque él era pastor de la iglesia, era el maestro de la iglesia de Antioquía. Y juntamente con Bernabé, el Espíritu Santo les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he escogido. Hay algunos en la iglesia que Dios nos da el privilegio y el honor de ser escogidos para ser misioneros. No todo mundo va a salir. La misión requiere de una iglesia sólida. La misión requiere de El Batán. La misión requiere de Pueblo Libre. La misión requiere de Miraflores en Lima. La misión requiere de las iglesias grandes que ustedes tienen en el cono sur. Hermanos queridos, es importante para la misión. ¿Sabe usted por qué Pablo escribió a los romanos y la carta de Pablo a los romanos? Estudiando la teología de Pablo y el libro de los romanos, los expertos llegan a la conclusión de que la causa más probable por la cual Pablo escribió la carta a los romanos es que él quería preparar a la iglesia de Roma para que fuera su base misionera. ¿Qué le parece a usted? Pablo era ambicioso, no se conformaba, y ahora dice, Antioquía me queda muy lejos y no le dan las fuerzas para empujarme. Pero mire cómo dice, hermanos, yo no quiero edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, y cita el libro de Isaías, el capítulo 52 y verso 15, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y mire, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y oiga esto, y ser encaminado allá por vosotros. La traducción al español no tiene toda la connotación que el original tiene. Lo que Pablo les estaba diciendo, hermanos, ustedes me van a bendecir, me van a ayudar para llegar a España, lo que se llamaba en ese tiempo Finisterre. Hermano, qué tremenda visión de un hombre que sin tener un avión privado, sin tener un automóvil o sin poder tomar un Europass e ir en el tren que le llaman bala, que va a 300 o 250 kilómetros por hora, sin tener todo eso, decía, mi visión es llegar a España. Y ustedes, hermanos de Roma, son los que me van a ayudar. Y se gasta un tratado teológico de primerísima calidad para preparar su base misionera. Pablo era un ambicioso de llevar el evangelio. ¿Y sabe cuál era el fin de él? Que los gentiles llegaran a ser una ofrenda agradable a Dios. Su misión era entonces los no alcanzados. No que él no creyera en la evangelización de la región donde había estado, pero él decía, hay iglesias que están establecidas ahí, pero yo tengo que enfocarme en aquellos que tienen que oír de Jesucristo. La iglesia tiene que mantener ese ojo abierto hacia los no alcanzados. Si queremos alcanzar y redimir al perdido en Ecuador, si queremos denunciar la injusticia, bravo por eso, hermano, queremos ayudar al necesitado, pero necesitamos agregar que tenemos que llevar el evangelio a aquellos que tienen menos oportunidad, porque un día estaremos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él nos preguntará, ¿cuánto de los recursos que has tenido has usado para llevar el evangelio a aquellos que todavía no han escuchado? Y digo esto con mucho respeto. La tarea inexcusable de la iglesia como la agencia misionera primaria para hacer posible la salvación de los perdidos lo expresa Pablo en Romanos 10. Hermano, si hay algo que impele el corazón de cualquier creyente y de la iglesia es esto: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 13 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, tenemos la tarea inexcusable. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso nos liga, hermanos. La iglesia no tendrá excusa cuando esté frente al Cordero diciendo no sabíamos, porque la palabra del Señor nos lo dice. La pasión de Pablo por la predicación del Evangelio la encontramos en el capítulo 9 y el versículo 16 de 1 Corintios. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Hermano, cuando yo leo a Pablo, yo digo, Señor, dame esa pasión. Hay ocasiones, hermanos, cuando yo he pensado en mi futuro como un ministro y como un padre de familia, como un esposo, como un ser humano. Y pienso que a veces he cometido errores humanamente hablando a la edad de 58 años o 57 años, aceptar dejar una posición denominacional con un salario de 6 cifras y teniendo una casa donde podía vivir cómodamente y salir para España a levantar mi sostenimiento como misionero de fe e irme para allá y dedicar los próximos 10 años de mi vida para una misión que el Señor me ha encomendado. ¡Locura! Pablo decía, ¡ay de mí! Había una pasión en él. Algunos, dice él, anuncian el Evangelio por ganancia o por agregar dolor a mí, pero dice, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Verso 16, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pastores que están acá, líderes que están acá, hablo con mucho respeto en esto. Una de las cosas que se está perdiendo el día de hoy en el ministerio es la pasión por la predicación. El enfoque del ministerio el día de hoy es un enfoque empresarial. Es el modelo pastoral ahora. El pastor es un manager, es un ejecutivo que tiene todo el cuadro administrativo controlado. No hay un solo detalle. Hermano, yo acabo de estar en una iglesia, en un país nuestro, donde me dieron la pautación del culto segundos. Usted dirá, pero sí, hermano, así. Yo tenía que predicar 40 minutos exactos y entraba en el primer culto a las 9:15 y 20 segundos. Decía, wow, qué tremenda sofisticación. Y había una chica experta, hermano, con un radio y tenía un control como 15 personas ahí. Ahora viene él. Y hermano, me dijeron, hermano, tienes que ser exacto. Y qué difícil es para un pentecostal cuando se le calienta el corazón, se le alarga la lengua y parar de predicar. Pero me puedo plegar, hermano. Y terminé y el pastor me dijo, Rudy, gracias, terminamos 1 minuto antes. Y yo dije, como dicen los niños en Estados Unidos, yes. Hermanos, nos hemos sofisticado tanto que hemos perdido la pasión. Yo no estaría en este negocio de ser un predicador del Evangelio o un misionero, porque sería la tontera más grande que estaría haciendo si no fuera porque un día se me metió esa pasión por servir a Dios y le di todo, mi profesión, mi familia, todo. Hermano, necesitamos esa pasión combinada con la excelencia del conocimiento, la teología, la misionología, con toda la tecnología que tenemos. Pero si todo eso hay y hemos perdido la pasión que movió a A.B. Simpson para predicar los mensajes que predicaba, hemos perdido todo y no tenemos lo que se requiere para que las almas sean alcanzadas para el reino de Dios. La pasión de Pablo. La estrategia de la misión es la contextualización. En 1 Corintios 9:22, Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. ¡Qué pasión! Él estaba dispuesto a hacerse cualquier cosa con tal de ganar a alguno. Y la apelación paulina es el ejemplo de Cristo.
En 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, por su pobreza, fueseis también enriquecidos. ¿Alguna vez ha pensado usted en eso, hermano? ¿Alguna vez ha pensado que Dios, existiendo eternamente como un ser espiritual, le dio la comisión a su Hijo, que tuvo que limitar su existencia a un cuerpo humano, literalmente humano, 100% humano, y por eso lo predicamos, porque se hizo hombre? La Nueva Versión Internacional dice en Filipenses capítulo 2: la actitud de ustedes debe ser la que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo por naturaleza Dios, se rebajó a sí mismo. ¿Estamos dispuestos a eso? Ese es el reto que nos da el apóstol San Pablo. Él se rebajó, se hizo pobre y, hermano, afectó su existencia eternamente. El día de hoy, yo alabo al Señor por ello. Ante la presencia del Padre hay un cordero que fue inmolado, que tiene un cuerpo humano transformado, donde están las señales de los clavos y las señales de las espinas en su frente. Ya no es un ser espiritual solamente, hay un cuerpo transformado. Él fue la primicia de los que durmieron. Y si no fuera así, si yo no tuviera esa esperanza bienaventurada, yo no estaría predicando en esta mañana. Pero usted y yo tenemos la certeza que ante el Padre hay un ser humano que ha sido transformado, y la resurrección de entre los muertos se realizó por primera vez en la tumba de Jesucristo, que se levantó victorioso, y por eso tenemos esperanza. Por eso predicamos que es importante que Él venga, porque Él es la primicia. Hermano, no estamos predicando una filosofía griega de la liberación de un cuerpo, del alma que es pura, de un cuerpo malvado y perverso. Él vino para redimir el cuerpo humano y transformarlo y ponernos ante la presencia del Padre. Y un día usted y yo estaremos y los tocaremos con estas manos, con estos ojos. Yo lo veré y le voy a abrazar y le voy a decir: gracias, porque estuviste dispuesto a rebajarte a mi nivel para elevarme a mí a tu nivel. La escena apocalíptica es el cierre de esta parte bíblica. Hermano, en el capítulo 5 y el verso 18, y aquí cierro yo el aspecto bíblico. Mire, hermano, cuando yo leo estos pasajes digo: Señor, dame la meta que le diste a un amigo mío que me lo ha expresado de esta manera. Dice: mi meta en la vida es llenar el cielo de adoradores. Capítulo 5, verso 8 al 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú nos has inmolado, o tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Millones y millones se hablaba de ello. El capítulo 7, los versos 9 y 10. Y después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y en el capítulo 19, el versículo 1 al versículo 6, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos. Y otra vez dijeron, verso 3, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos adoraban. Y el verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. La pregunta mía: ¿habrá escrituralmente posibilidades de decir que la misión y las misiones es una opción para la iglesia? La respuesta es no. Déjenme examinar un poco la historia.
tengo 10 minutos para hacer esto. Y voy a leer lo que tengo acá. Y ustedes van a tener copia. Alguien de gran prominencia en la historia de las misiones dijo: el realizar la obra misionera no es meramente una tarea más de cada cristiano. No es solamente una cuestión de privilegio y responsabilidad cristiana, pero es una cuestión de obligación. No es solamente una oportunidad, sino una emergencia. Y esta persona propuso 11 elementos por los cuales él consideraba que era urgente. Primero decía: es una emergencia por la terrible necesidad de la humanidad perdida. Es una cuestión de vida o muerte eterna para millones de seres de nuestra raza. Hermanos, ustedes tendrán ahí una vista que les di. Si la pueden poner, les agradezco. Ahora tírenla ahí. Vamos a ver, mire lo que él dice: es una emergencia por la terrible necesidad de la humanidad perdida. Es una cuestión de vida o muerte eterna para millones de seres de nuestra raza. Lo tienen ahí, hermanos. Muy bien, viene ahora. Yo quiero que ustedes vean con mucha atención esto. El mundo cristiano. ¿Qué representa el mundo cristiano? El 33%. Seguro, un programa de seguros con 4 planes de cobertura. Interesante, esa es otra cosa, hermano. Bueno, se lo digo así, quitemos eso, no es eso. 1 de cada 10 habitantes del mundo son cristianos nacidos de nuevo. 2 de cada 10 habitantes del mundo son cristianos nominales. Esto haría en una proporción, porque estoy reduciendo, si usted ve eso ahí. Gracias, hermanos. Son excelentes ustedes, muchas gracias. 1 de cada 10 se le llaman los estadistas, y la estadística no es la palabra de Dios, pero nos da una idea, hermanos. 1 de cada 10 cristiano nacido de nuevo. Los misionólogos le llaman cristiano de la gran comisión. 2 de cada 10 cristianos nominales. Nuestro trabajo como latinoamericanos ha sido exitoso, hermanos, en ese segmento del cristianismo. ¿Sabe usted que en 1900 habían 7,000 evangélicos en América Latina? La mayoría de ellos estaban en Brasil. Hoy, 2010, hay más de 80 millones de evangélicos en el continente. Yo doy gracias a Dios porque la iglesia ha hecho su trabajo bien hecho. Pero la misión, hermanos, si me dejan esa vista ahí por un momento, por favor. La misión no es solo eso, hermano. Le voy a decir una cosa. Estaba leyendo un artículo en mi preparación para esta presentación. Casi el 97% de las finanzas de la iglesia son usadas en ese segmento, los cristianos. Un 2% posiblemente en el otro segmento, el mundo B. 5 de cada 10. Usted puede hablar de Europa, usted puede hablar de Asia, usted puede hablar de África, usted puede hablar de América. A esto se le llaman los no cristianos evangelizados, porque más del 50% de las personas han oído el evangelio pero han dicho no. El segmento más crítico es el tercer segmento. 2 de cada 10 no han sido evangelizados, y ahí está la mayoría de lo que se llaman los pueblos no alcanzados, que nunca han oído el evangelio. Un misionero costarricense estuvo en un pueblo no alcanzado que pasa de varios millones, y Dios lo usó para establecer una iglesia en esa región con un equipo. Y él contaba, y yo lo escuché hace 15 días en El Salvador, y decía: alguien cuando se convirtió me preguntó: ¿hace cuántos años que ustedes han oído el mensaje de Jesucristo? Dice: hace más de 100 años. Y la pregunta de él: ¿y por qué tardaron tanto en traernos esto? Han muerto millones de personas en mi familia y en mi gente sin conocer a Jesucristo. Hermano, la tarea es urgente. El segundo elemento que este pensador escribió, y misionólogo y predicador y líder, es este: es una emergencia por lo vasto de la necesidad. El corazón del maestro gime con infinita compasión sobre las multitudes que perecen cuando clama por las edades. La mies es mucha, los obreros pocos. Es una emergencia porque las multitudes están rápidamente alejándose de nuestro alcance. El mundo no alcanzado del que hablamos, aunque como una masa están a nuestro alcance, no obstante sus individuos están siempre pereciendo, y si nosotros salvaremos la porción de ellos que nos toca, tenemos que hacerlo en esta presente generación. Es una emergencia por el terrible alejamiento espiritual de los no alcanzados y la desproporcionada oportunidad religiosa que tienen. ¿Es esto justo? Que algunos tengan mucho para oír del evangelio y otros no. ¿Es esto fiel al mandato del maestro?
¿Es esto honesto nuestra tarea o es más bien una falla de confianza y una traición en contra de nuestro Señor y una culpa de sangre por las almas de los hombres? Estoy leyendo literalmente lo que este autor escribió. Es una emergencia por el continuo crecimiento de las multitudes de personas que perecen. Es una emergencia por el crecimiento o el creciente activismo de parte de los líderes de las religiones falsas en este tiempo. La apertura extraordinaria que la providencia de Dios ha traído en los últimos 50 años crea una oportunidad sin igual y una real emergencia. Todo esto se optimiza por el igualmente maravilloso trabajo del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio a los no alcanzados y en sus corazones. El cambio extraordinario en la actitud de los no alcanzados hacia el cristianismo crea una nueva oportunidad y una emergencia. Pero es una crisis a la vez que un llamado. Las puertas abiertas pueden cerrarse súbitamente. La señal de la pronta venida del Señor Jesús intensifica la crisis y la emergencia. El autor arriba mencionado, y estoy literalmente mencionando, y yo he hecho una traducción literal de lo que estaba leyendo de este autor. El autor arriba mencionado refiere como las causas por las cuales la iglesia no hace misiones las siguientes. Cita 7. Aunque en su mensaje él habla de 21 razones, esto dice son las causas por las cuales la iglesia no hace la tarea misionera. 1. El olvido de los ministros cristianos de enfatizar este asunto a sus congregaciones. 2. La siguiente causa por la cual los cristianos no trabajan en misiones es por su ignorancia y su falta de educación en relación a este gran tema. 3. Una vida espiritual baja es tal vez la causa más generalizada y real de la indiferencia misionera. 4. Mundanalidad y autoindulgencia. 5. El egoísmo religioso tan malo como común. 6. Una falta de entrenamiento en el dar escritural, el dar. Y 7. La última razón que mencionaremos se relaciona con todos los anteriores y las explica claramente, es decir, la falta de verdadero amor por Jesucristo. El autor de esto que he leído literalmente es el señor A.B. Simpson, que predicó este mensaje a finales del siglo XIX en el tabernáculo de la calle 44 Oeste en la ciudad de Nueva York. Pareciera que fuera un mensaje de hoy. Hace más de 100 años, este visionario que impactó a muchos líderes, no solo del movimiento Alianza Cristiana y Misionera, sino de muchos otros grupos, tenía una visión como esta. Hermano, si esto no es un mensaje histórico para la Alianza Cristiana y Misionera Latinoamericana, no sé qué lo puede hacer. Si esto no apela a la historia de esta gran denominación, no sé qué pueda apelar. Yo concluyo diciendo, no hay opción, es un deber, es una obligación. No hay alternativa porque la tarea está frente a nosotros. Y Dios quiere iglesias sólidas, fuertes, que puedan entender que la tarea de alcanzar a los no alcanzados es una tarea nuestra. Dios quiere que América Latina, que CLA, que este foro que está aquí presente, pueda entender que las misiones no es una opción, sino una obligación. Y mi oración es que podamos decir con el fundador de Visión Mundial, que mi corazón sea movido por las cosas que mueven el corazón de Dios. Que Dios le bendiga. Gracias. Qué hermoso, ¿no? Qué buena reflexión. Que Dios nos permita ponerlo en práctica lo que hemos aprendido hoy. Vamos a pasar al break ahora sí con refrigerio, ¿sí? Es que no se preocupen y hay un bonito y rico refrigerio. Pero también queremos indicarle cómo se van a distribuir los talleres, ¿sí? Y cómo vamos a hacer la reunión de esta noche en lo que tiene que ver con el cóctel. Pongamos atención en lo que vamos a decir, por favor. Pastor Luis, ¿usted tiene lo de esta noche? ¿Usted tiene lo de esta noche? La expresión de esta noche.
Después anunciamos eso. A ver, buenas tardes. Ya casi, ¿no? Buenas tardes, en unos minutos. Queríamos anunciarles los talleres que vienen después. Ahora ustedes van a salir al refrigerio. Lo que hubo antes no era el refrigerio, por si acaso. Yo vi algunas caras de susto que dijeron, nos vamos a quedar con hambre. Eso era un pequeño café nomás. Ahora hay un refrigerio, entonces les vamos a pedir que al terminar esto salgan. El lugar para el refrigerio es el templo, donde el ex templo de esta iglesia, el salón múltiple se llama ahora, donde tomaron el cafecito anterior. Por favor, no se olviden de llevar su ticket. Las personas que no recibieron carpeta al ingreso, ya van a estar listas sus carpetas, pero para que no se pierdan el refrigerio, en la ventanilla de inscripciones les van a entregar su ticket para que puedan tomar el refrigerio. Les voy a pedir su atención, por favor. Está ya en pantalla la distribución de, no sé si se alcanza a ver, pero les voy a pedir por favor que pongan atención, porque es la distribución de aulas para los talleres que vienen a continuación del refrigerio. Cuando terminen el refrigerio les vamos a avisar para que vayan a los talleres. Los talleres en su mayoría son en el subsuelo de la iglesia, entonces ustedes tienen que bajar las escaleras y las aulas son abajo del templo. Apenas hay 2 talleres que no son en el subsuelo, sino en unas aulas aquí al costado del templo. El taller Alcanzando a los sectores influyentes está en el aula número 1, que se llama Abdías. Esto es en el subsuelo. Las personas que tienen Alcanzando a los sectores influyentes tienen que ir al subsuelo en el aula 1 llamada Abdías. En la puerta de cada aula van a ver el número, el nombre del aula, e inclusive hay un listado de las personas que se han inscrito para cada taller. En el aula Oseas, el aula número 2, está la 6ª región y el desafío misionero, en el aula Oseas. En el aula Jonás, el aula número 3, está el panel de grupos pequeños. En el aula 4, el aula Miqueas, está el taller Modelos de Multiplicación de Iglesias. Aula 4, Miqueas. En el aula 5, el aula Isaías, está el taller Evangelismo Relacional. En el aula 5, Isaías. En el aula 6, el aula Nahum, está el taller Evangelismo y Arte. En el aula 6, Nahum. En el aula 8, el aula Esther, es Cultos Inspiradores para Buscadores. Ese es un panel. En el aula 8, Esther. En el aula 9, el aula de Ruth, se llama así el aula, Alcanzando a los Influyentes, con el pastor Fred Smith, para que no haya diferencia. El primer taller es Alcanzando a los sectores influyentes, que es un panel, y el taller que está en Ruth, en el aula Ruth, el aula 9, es Alcanzando a los Influyentes con el pastor Fred Smith. Estas son las aulas del subsuelo. Las aulas que están al costado es el aula Hechos, es una aula que está aquí justamente al lado. Esta aula tiene el taller Eventos Estratégicos Evangelísticos, en el aula Hechos, aquí al costado. Y al lado de esa aula, en el aula Niños 1, esta es a los que todavía se consideran niños van a ir al aula Niños, Páginas Impresas para Evangelismo. Ese es el taller que está en el aula Niños, el aula número 11, aquí al costado, Páginas Impresas para Evangelismo. Les quiero rogar un favor. Hay bastantes personas que no se han inscrito para talleres. Si no van a tomar talleres, pues lo entendemos, está bien, cada uno imagino que organizará su horario, pero si van a tomar talleres, les rogamos encarecidamente que nos ayuden inscribiéndose. Un buen tanto, la mayoría lo ha hecho